Y, y yo suelo decir con tono un poco hiperbólico que es el mejor poeta de la lengua española, porque el mejor poema erótico de la lengua, también en la lengua española, es el Cantar de los Cantares, Sí, que está en tanto otro. Y en el Renacimiento hay un gran poeta también, Fray Luis de León. Hola, María Lelia, ¿cómo andás? Y él hace un comentario, pero todos los poetas y místicos del siglo de oro, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, han estado muy influidos por el Cantar de los Cantares. sí. Y el mayor de los poetas que está trabajando sobre eso es San Juan de la Cruz, y que tiene un puñadito de obras, pero son maravillosas. Una de esas obras maravillosas es el Cántico Espiritual. Y el Cántico Espiritual tiene dos versiones, A y B. Nosotros estamos glosando, siguiendo a un comentarista que se llama Javier Picasa, el Cantar de los Cantares, el Cántico Espiritual B. Y vamos fragmento por fragmento, y ahora para el día de hoy vamos a ver el 27 y el 28. Como una pausa para las fiestas. ¿Vos sentido hablar alguna vez de San Juan de la Cruz? Sí, Sí. No te lo han enseñado nunca en la facultad o en los estudios superiores, supongo. sí, habíamos visto también un par de cánticos Sí. de él, de Fray de León, también de Sor Juana de la Cruz, que se relacionan también en el uso de metáforas, de hipérboles. Sí. Bueno, María Lelia, conecta el micrófono para que charlemos un poquito. A veces van juntando un par más y después empezamos. Lalo Vos sos la María aparece Lelia con que el y alias mi tuyo mujer, es María Lelia, pero eh, sos es, Ernestina. es mi esposa, mi esposa. Sí, qué ¿Cómo grande, Ernestito. estás? Ella la Suelto que, y la, ella la que como buena docente usa el Zoom todo el tiempo, entonces yo está he bien. quedado logueado así. La garroñas a ella. Yo ya me parecía Claro. que tenía una voz muy viril para ser María Lelia. Así es, no, nada que ver. ¿Cómo estás, querido amigo? Bien, bien. Este, vamos a esperar unos 5 minutitos, a Dale, ver si dale. se suman algunos más, Bien, y después lanzamos con el 27 y el 28 los párrafos del Cántico bien, Espiritual B. Estamos ahora acompañados por Gabriela Marisol Sótola, que es muy la primera bien. vez que forma parte de profesora Sí, de sí. letras y se ha querido sumar, temerariamente se ha querido sumar a esto. Muy bien. Esperemos que no salga muy dañada. No, para nada. Pero podríamos hacer una pregunta como para ponerlos un poquito incómodos. ¿Qué expectativas tenías vos con la ¿Qué idea pasó que te acá? decías de este curso, Gabriela Marisol? ¿Cómo vuelvo? Ah, Em, lo primero que me llamó la atención en realidad fue hace unos días el ver la cantidad de libros que usted tenía sobre San Juan de la Cruz. Vos has visto Este, la biblioteca que está en el pasillo, solo la del pasillo y he quedado maravillada. y la, La la que está al cantidad de... fondo, la que está al fondo tiene 6 veces más libros y también de San Juan de la Cruz, pero bueno, esta es la que de batalla, la que está cerca. Sí, Así que y eso te bueno, y me dice. atrajo mucho de ver tanta cantidad de libros este, que hablan sobre la religión, muchas temáticas en cuanto al Renacimiento que estaba viendo también que eran, espera que me acuerde, tenía la colección de Aristóteles, de, también he visto que tenía de Sócrates, eh, ¿qué otros libros también vi? Que unían
la religión con la metafísica, la parte mitológica, mítica. Entonces me llamó mucho la atención, digamos, porque es, digamos, una rama que me gusta mucho de la literatura, lo mítico, lo misterioso, y me gustan mucho también los poetas españoles en el Renacimiento, eh, por ejemplo, y la filosofía también. Me gusta mucho la literatura y la filosofía. Mira qué lindo. Bueno, algo de eso vamos a hacer aquí. Ya son las y 45, así que ya hemos dado suficiente tiempo. Vamos a empezar. Empezamos porque esto es, no le pregunto a Ernesto, pero le debería preguntar. Ernesto es hijo de dos grandes profesores de historia que yo tuve y que tuvo la UNT, especializados en historia de España, de América, y él, con el gesto parricida que tienen los hijos, se dedicó a la arquitectura y ahora hace otros trabajos, pero le ha quedado algo, le ha quedado de los padres. Se ha ido a casar con una historiadora que también le marca. Discúlpame si yo estoy cometiendo infidencias o estoy diciendo cosas que son incorrectas, vos me podés corregir, ¿Te Ernesto. refería a mí, Lalo? No, Sí, está perfectamente tu descripción, la descripción. este, tal Eh, cual, y te diría que mi actividad, digamos, como vos sabés, que es la que realizo hace 40 años, soy publicista, y ahora muy contento porque finalmente también he sido docente durante 10 años, por ejemplo, enseñando francés, pero con esa, digamos, vocación de la docencia, eh, este año, si Dios quiere, en el ITEP, con el querido profesor que fue compañero tuyo, Roberto Alderete, sí, lanzamos la carrera de publicidad, que primero será terciaria y después tendrá, digamos, alguna opción universitaria. Pero siempre ha sido un anhelo poder hacerlo porque yo en mi agencia podía contar con marketineros, con comunicadores, con diseñadores gráficos, pero nunca con publicistas. Entonces, es una gran alegría que esto podamos hacerlo. Y así que bueno, serán unos años más que uno pueda ya ahora transmitir la experiencia de estos 40 años en la actividad, ¿no? qué bueno. Y es así te estás acercando un poquito a tus padres. Ah, totalmente, Ah, totalmente. Y a mi esposa, que es realmente la y a tu docente esposa, actual de perdón, la perdón. familia. A tu padre y a tu esposa, que entonces ya no te van a poder mirar por encima del hombro. No, no tengo problema que lo hagan, al contrario. Está bueno. Sí, 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 sí. Bien, a esto, De pequeño es- que es Tucumán. Mi papá es Mm. docente ¿en del dónde? Instituto también, En el ¿Del hace ITEP. ITEP? 25 años. Oh, ¿Qué qué enseña? bueno. ¿Qué enseña? Él es profesor de educación física Qué Ah, qué lindo. bien. Ujú. y también lo conoce el profesor Alderete. El profesor Claro, Alderete también fue mi docente en la escuela secundaria, en la comercio número 2. claro, Claro, él ha claro, sido claro. compañero mío, Roberto Alderete. Exacto. Gran Y fue tipo alumno como vos de mis de tus padres. Sí, padres. sí, Sí. sí, sí. Es chiquito Tucumán. Y no Así todos es. somos tan malos. No, no, para nada. Y fue becario de Cultura Hispánica también, Roberto. Roberto, Sí, sí. así, Y y miembro de estuvo. Cultura Hispánica. Y Qué miembro del bueno, Instituto de Cultura Hispánica. qué Sí, sí. bueno, che. Sí, sí. Bueno, esto lo hemos dado de llamar este año, por primera vez, rituales místicos poéticos desde y hacia San Juan de la Cruz. Y vamos por partes, como dice Jack el Destripador. ¿Por qué rituales? Espere que yo no he puesto a grabar esto. Esto se va a cortar dentro de 10 minutos y yo voy a cortar y voy a volver a dar un link. Así que nos va a dar para una mera introducción. Bien, estábamos grabando ya. Esperen que llega un presencial.
Dorita, qué alegría que hayas podido venir. ¿Has solucionado el tema de salud de tu nieto? ¿Se ha solucionado el tema de salud de tu nieto? Bien, vos. ¿No vieron nadie hoy? Tengo dos en Ah, el Zoom. internet. ¿Sabés que me trajo mi hijo? Porque si no nos dejo sin auto. Claro. Y tiene que venir Pablito Nadef también, ¿Y presencial. gente para el cine tiene más compromisos? Tengo dos que me han dicho, aparte de los que vengan aquí. Bien, ha llegado Dora Bianco, que ella es una medio extranjera y medio tucumana, pero bueno, ahora está viviendo de nuevo en Tucumán y nos acompaña con esto. Y les decía que ahora se llama esto ritual, porque nosotros le damos poca importancia a los rituales, y no nosotros, tucumanos, en el mundo entero, el tema de los rituales va perdiendo poder. Y los rituales son una cosa fundamental. Uno de los mejores directores de cine, un ruso que se llama Andrei Tarkovsky, filma 7, 8 películas y la última se llama Sacrificio. Y en la película Sacrificio, que era bancado anímica, materialmente por Ingmar Bergman, y él estaba expatriado de Rusia, comienza la película con un padre entrado en años que festejaba su cumpleaños y un hijo que parecía el nieto. Y entonces empieza el padre contando un apólogo oriental, están al pie de un árbol que está seco, y en el apólogo le dice la enseñanza de esos maestros de sabiduría oriental al novicio, que si uno repite un acto todas las veces a la misma hora, o sea, practica ese ritual, el mundo cambia para siempre. Y termina la película, que es un arco desde ese comienzo al final, el padre ya muerto y el sacrificio consistía en salvar al mundo de la Tercera Guerra Mundial, con cosas más mistéricas y mágicas en el medio también, por supuesto. Está solo el chiquito, que antes no podía hablar, tenía una operación ahí en la laringe y no podía hablar, y está el chiquito solo bajo el árbol, y el chiquito habla y dice las palabras: ¿por qué al principio era el verbo? Que uno, con la inopia, incuria y descuido que tiene para tratar las palabras, no se da cuenta que hay algunas palabras que son cristianas, que fundan la vida. El verbo es la palabra. Y ese verbo que funda la vida, eso es Cristo. Y en una época de agnosticismo, ateísmo o pasotismo, como dicen los gallegos, o de selfies, si lo quieren poner en términos más de la imbecilidad actual, no se da cuenta de la importancia del verbo, del logos, de la palabra. Por eso, quizás sin hipérbole, yo les digo que Juan de la Cruz es un hombre que manejó divinamente las palabras y es, si me permiten la andaluza exageración, el mayor poeta lengua. Y que ese es otro punto, el tema del poema y de la poesía. Los poetas fundan todo lo que hay que fundar. Detrás de cada nación hay un poema.
sea la Divina Comedia, sea los dramas de Shakespeare, sea el Quijote de la Mancha, sea el Martín Fierro. Lo que permanece lo fundan los poetas, decía el poeta romántico alemán Friedrich Hölderlin. Entonces, adentrarse o inmergirse en el cántico espiritual de Juan de la Cruz es una tarea que vale la pena para rescatarnos del adocenamiento, del abotagamiento, de la imbecilización a las que nos somete la tragedia educativa y la tragedia política contemporánea. Porque las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. La escuela y la polis. Como decía el buen Aristóteles, que el hombre es un animal que tiene palabra y es un animal que es polités, político. Lo que no se suele subrayar, y es imprescindible de ser subrayado, es que tenemos palabra porque somos políticos y somos políticos porque tenemos palabra. Cualquier semejanza o desemejanza con la realidad de nuestros letrados políticos y de nuestros corruptos políticos no es una casualidad. Como decía un gran escritor peronista, Abel Pose, el último presidente que leyó más de un libro era Frondizi. Y de Frondizi para aquí, más allá de la simpatía que tenía uno por Ilia antes, pero ninguno de los otros tiene una versación y una cualificación para honrar el cargo de representante del pueblo, senador, sea diputado, sea gobernador, sea concejal, no los tiene. Y esa falta de cualificación atenta contra la Constitución, que es lo que se llama la idoneidad. Entonces, no es una casualidad, nuestra poesía esté tan abandonada, porque nuestra política está abandonada también. Bien, nosotros vamos con estos rituales poéticos, místicos, en el párrafo 27. Primero se lee el párrafo y después vamos glosándolo. El título del párrafo es Allí me dio su pecho. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa y yo le di de hecho a mí, sin dejar cosa, allí le prometí de ser su esposa. Venimos con ese juego de la esposa y del esposo, en horizontal, varón y mujer, y en vertical, creador, criatura. El esposo es el verbo, es Cristo. Y la sponsa verbi, la esposa del verbo, es la iglesia. Entonces esos juegos dialécticos amorosos en horizontal o en vertical atraviesan todo el cántico. Y el 27, es uno de los más maravillosos de todos los maravillosos que hay, porque la esposa es la que sigue recreando el amor en el recuerdo